Saludos y bendiciones, bienvenidos mis amigos 4.0 en nuestro curso de estadística. El tema de hoy será las medidas de tendencia central. Nos vamos a centrar primeramente en el término de las sumatorias. ¿Qué es una sumatoria? La vamos a representar justamente con este símbolo, sigma, en el cual me dice que es sigma de j igual a 1 hasta n de x sub j, y se emplea para denotar la suma de todas las x sub j desde j igual a 1 hasta j igual a n, por definición. Esta es j igual a 1 a n, es lo que nos indica los límites de esta sumatoria. O lo podemos expresar en esta fórmula, la cual me da a decir que dice que va desde x igual a sub 1 hasta x sub n. Cuando no puede haber confusión, esta suma se denota simplemente como sigma x o sigma x, o de esta forma x, sigma sub j x sub j, y el símbolo de sigma es la letra griega como le acabamos para suma. Ejemplo de esto. Primer ejemplo, en A tenemos que es una sumatoria desde i igual a 1 hasta 5. Es decir, se va a repetir, en este caso tenemos solamente el término 3, que es una constante. Y se va a repetir 5 veces, ya que nos está diciendo que el límite va desde i igual a 1 hasta 5 veces. Sumando estas 5 veces el 3, tenemos que es 15. Segundo ejemplo, la sumatoria que va desde i igual a 2 hasta 6 del término i. Si i va a comenzar desde 2, va a ir sumándose cada uno de los términos hasta llegar a 6. 2 más 3 más 4 más 5 más 6, que es igual a 20. Tercer ejemplo, la sumatoria de i igual a 1 hasta 5 de i al cuadrado. Es decir, el primer término es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es decir que sustituyendo cada uno de los valores, la sumatoria nos da 55. Finalmente, en el ejemplo D tenemos que es la sumatoria desde i igual a 3 hasta 6 del inverso de i, es decir, de 1 sobre i. Como podemos ver, sería desde i igual a 3, entonces debe ser 1 sobre 3 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 6. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque justamente es el límite superior de la sumatoria. Hacemos nuestras operaciones algebraicas y tenemos como resultado, después de simplificar, que es 19 sobre 20. La media aritmética, ¿qué será? Es, brevemente lo llamamos también la media de un conjunto de n números, x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta llegar a x sub n, y se denota con una x y una barra arriba. Y se lee x bar, y está definida como la sumatoria de todos los términos que vayamos a sumar, es decir, una sumatoria desde j igual a 1 hasta n de x sub j sobre el número total de términos. Por ejemplo, la media aritmética de los números 8 más 3, 5, 12 y 10 es sumar esos términos 8 más 3 más 5 más 12 más 10, que nos dará 38, y lo dividimos entre el número de términos, que sabemos que son 1, 2, 3, 4, 5 términos. Al dividir 38 entre 5 nos dice que es 7,6. Es lo que conocemos generalmente como el promedio. Y es lo que hemos hecho desde la época de primaria, bachillerato, cuando sacamos el promedio de nuestras notas. Otros ejemplos. En el ejemplo 5, si 5, 8, 6 y 2 se presentan con su frecuencia 3, 2, 4 y 1 respectivamente, es decir, 5 se repite 3 veces, 8 se repite 2 veces, 6 se repite 4 veces y 2 se repite una vez, entonces la media aritmética, en este caso por frecuencia, viene dado por que vamos a multiplicar cada uno de los datos
por ejemplo x5, por su frecuencia. En este caso sería 3 por 5, más, tomamos el segundo término, 8, que se repite dos veces, sería 2 por 8, más el tercer término que es 6, que se repite 4 veces, es decir que sería 4 por 6, más, en el último término sería 2, que se repite solo una vez, que sería 2 por 1. Si hacemos estas operaciones, 3 por 5, 15, 2 por 8, 16, 4 por 6, 24, y 1 por 2, 2, sumamos y dividimos entre la frecuencia de estos términos, es decir, 3 más 2 más 4 más 1 nos da abajo en el denominador 10, y obtenemos como resultado 5.7. La mediana. La mediana de un conjunto de números acomodados en orden de magnitud, es decir, es una ordenación en el cual el valor central o la media de los valores centrales de los valores centrales es lo que vamos a llamar nosotros como mediana. Me explico. En el ejemplo de este 8 tenemos que la mediana del conjunto de números 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8 y 10 es 6. ¿Por qué razón? Si justamente tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 términos, vamos a tomar la parte central, que sería en este caso 6. Ejemplo 9. La mediana del conjunto de números 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15 y 18 es un medio 9 más 11. Y sería este término de aquí y este señor. Y eso sería igual a 10. En datos agrupados, la mediana se obtiene por la interpolación como se expresa por la fórmula como el límite L1, que es la frontera inferior de la clase mediana, es decir, de la clase que contiene la mediana, más n sobre 2, siendo n el número de datos, es decir, la frecuencia total, menos la sumatoria de F1, que es la suma de la frecuencia de todas las clases anteriores a la clase mediana. Todo este término sobre F submediana, que es la frecuencia de la clase mediana, y C es la amplitud de intervalo de la clase mediana. En cambio, la moda de un conjunto de números es el valor que se presenta con más frecuencia, el que más se repite. Y puede no haber moda, y cuando la hay puede no ser única. Me explico. La moda de este siguiente conjunto, 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18 y 9. ¿Por qué razón? Porque el 9 se repite 3 veces. En segundo lugar estaría el 10, que se repite 2 veces. Al igual que el 2, que se repite 2 veces. Otro ejemplo, el conjunto 3, 5, 8, 10, 12, 15 y 16 no tiene moda. ¿Por qué decimos que en este ejemplo no tiene moda? Porque vemos que ninguno de estos señores, de estos términos que tenemos a continuación, se repite. Son únicos. Y por lo tanto no hay ninguna moda. Porque por definición decimos que la moda es aquel número que se repite, o aquel término, o aquel dato estadístico que se repite con mayor frecuencia. Y en este caso no es así. Ejemplo 12. El conjunto 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7 y 9 tiene dos modas, 4 y 7. ¿Por qué? Vemos justamente que el término 4 se repite 3 veces y el término 7 se repite 3 veces también. Como decíamos, en este caso no es único, sino que es bimodal, ya que hay dos términos o datos estadísticos que se repiten con mayor frecuencia. A una distribución que solo tiene una moda se llama unimodal. En el caso de datos agrupados para los que se han construido una curva de frecuencia que se ajuste a los datos, la moda es el valor o los valores de x que corresponden al punto o puntos máximos de la curva. A este valor de x se le suele denotar x punto.
En una distribución de frecuencia o en un histograma, la moda se puede obtener mediante la fórmula siguiente. Es igual a L1, que es la frontera inferior de la clase modal, es decir, de la clase que contiene la moda, delta 1, que es el exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia en la clase inferior inmediata, delta 2, que es el exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia en la clase superior inmediata, y C, la amplitud del intervalo. La relación entre las medidas de tendencia central sería la siguiente, de una manera gráfica. Vemos que justamente hay una especie de campana o curva en la cual vemos que la moda es donde se repite más. La mediana estaría justamente en la distribución geométrica de que de este lado izquierdo de la pantalla hay la misma cantidad de datos que del lado derecho. Y la media aritmética sería donde estuviera el promedio. Hay ocasiones que estos tres valores están bastante cercanos, que uno pudiera decir que son prácticamente iguales, pero son casos muy aislados. Y por eso tenemos que estar muy en mosca de ese detalle. Otra relación entre medidas es que en la curva de frecuencia unimodal, es decir, de una única moda, que son ligeramente sesgadas, es decir, asimétricas, hablando de la curva anterior, se obtiene una relación empírica, que la media menos la moda es 3 veces la media menos la mediana. Una especie de ecuación en la cual si obtenemos dos de los datos, podemos despejar el tercero. Repito nuevamente aquí, y aquí me retrocedo un poco. Las medidas de tendencia central son para ayudarnos a ver ciertos detalles de comportamiento estadístico de un dato específico. Por esa razón es que vamos a las siguientes conclusiones. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores y representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son esas que acabamos de mencionar, pero no son las únicas. Las más utilizadas son media, mediana y moda. Pero hay una gran variedad. Claro que nos apoyamos hoy en día con software, paquetes de programación que nos facilitan esta tarea de estar aprendiendo toda esta forma. Muchas gracias nuevamente por esta inversión de tiempo de su parte. Si tienen alguna pregunta, soy el profesor Antonio Alguín. Pueden encontrarme en el campus virtual de UTAR o en nuestro grupo de WhatsApp de estadística. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Dios les cuide. Y estamos para una próxima oportunidad.